Ok, buenas tardes. Ya despertaron después de la discusión y como ya no tengo tiempo voy a empezar por las conclusiones. Entonces, bueno, me toca explicarles un poco de lo que es la metodología para la estimación de emisiones. Les voy a platicar la estructura, primero lo que tengo preparado la presentación, que es primeramente decirles lo que utilizamos de insumos de trabajo, posteriormente la metodología que se utilizó, algunas de las mejoras metodológicas que hemos tenido con respecto al BUR, esto tanto para las áreas mapeadas como áreas insesgadas o áreas ajustadas y algunos resultados. Tratando de ser un poco más, de ir un poco más rápido, en los insumos lo que se utiliza, bueno, primeramente ya lo han comentado varias veces, entonces es las superficies de cambio que provienen de la comparación de las series de INEGI. En los factores de emisión, que es todo el rollo que les echó Rafa hace rato, que es la generación en base a datos de inventarios forestales, todos los contenidos de carbono para cada uno de los tipos de vegetación. Después, a partir de una evaluación de exactitud temática que viene de los datos de actividad que ya se generaron como áreas mapeadas. Y por última, los factores de emisión ponderados. En ese sentido, primero me voy a dirigir a lo que es los datos de actividad. En este caso, después de que tenemos unos mapas de comparación de serie a serie con casi 3 millones de píxeles, es decir, 3 millones de datos, lo que nos lleva a nosotros es generar o tratar de organizar en base a una matriz de transición estos datos, y de ahí es como se genera para poder comparar lo que existía en un tiempo con lo que sigue existiendo en el segundo tiempo para el mismo tipo de vegetación. De ahí es como sale el primer dato, que es la superficie de cambios, que es los datos de actividad. Para poder abarcar todo el periodo que se necesita para poder reportar al IPCC, entonces abarcamos a partir de la serie 2 hasta la serie 6 con estos periodos y generamos 4 mapas de cambio, es decir, no solamente son 3 millones de píxeles, sino son 4 veces más, o sea, son 4 mapas, 4 matrices, que es a los que nos vamos a estar refiriendo durante esta presentación. Sí, entonces, después de esto, lo que nos lleva también es a generar o estandarizar la forma en que vamos a reportar. A partir de que nosotros tenemos ya todos los datos de los tipos de vegetación, de las comparaciones que tenemos de INEGI, nos tenemos que estandarizar de acuerdo a las categorías del reporte. Y estas son las 18 categorías que les presentaba Carmen, nada más aquí se les resalto, que es la forma en la clave que viene del IPCC y es la clave que nosotros estamos manejando, para que tenga coherencia dentro del mismo reporte si no estamos cuantificando otras cosas. En lo que respecta a factores de emisión, ya algunas mejoras metodológicas se las platicó Rafa. En este caso yo me voy a enfocar a mencionarles que en este caso de la sexta comunicación se integraron ya los 5 reservorios de carbono, que es biomasa aérea, que nos vamos a referir como BA, biomasa subterránea, que nos vamos a referir como BS, hojarasca, madera muerta y carbón en suelos. Y para todas las transiciones o las subcategorías de cambio que nosotros estamos reportando ante el IPCC, entonces tenemos que los reservorios reportados, aquí se listan para cada uno de ellos. Si ven, para los casos que es una pérdida de cobertura forestal, de cobertura en praderas, pérdida de cobertura en praderas, se cuantifican los 5 reservorios. Y en este sentido, se generaron, como les platicó Rafa, para cada tipo de vegetación, para cada periodo, distintos factores de emisión. En este caso, aquí les pongo el número de factores de emisión que se utilizaron para cuantificar cada una de las transiciones. En general, son cerca de 600 factores de emisión que se generaron, pero también resalto que en el ejemplo de madera muerta o material caído, aquí no son 19, sino son multiplicados por 3 de los factores de emisión que se generaron. Y aquí nada más le listo el factor de emisión que se utilizó como parte final de la cuantificación en las emisiones. Aquí los tengo listados para cada uno de las categorías o subcategorías de reporte del IPCC. ¿No funciona? Así funciona. En el caso
de la metodología para hacer las estimaciones con áreas mapeadas, ahora sí nos referimos a lo que es la multiplicación sencilla que nosotros utilizamos para la cuantificación de emisiones. Los datos de actividad que vienen de la comparación de matrices o las superficies de transición para las 17 categorías, para los 4 periodos que son los 4 mapas. Enseguida, los 624 factores de emisión que ya se listé, que se tienen que multiplicar por los datos de actividad para obtener el dato de la emisión por sector. Sencillo esta multiplicación, pero bueno, de aquí se nos viene complicando cuando queremos nosotros estar metiendo áreas ajustadas. Algunas de las mejoras metodológicas que ya también les comentó Rafa es en cuanto a los factores de emisión. En este caso, para la sexta comunicación, una de las mejoras metodológicas que tenemos es que en el degradación se cuantifica lo que es el delta de cambio, es decir, se hace la diferenciación de lo que se tenía en el tiempo 1 con la cantidad de carbono que se tiene en el tiempo 2 y ese cambio que está sucediendo es el que se utiliza para cuantificarlo en la degradación. Por otro lado, para la reforestación, todos los factores de emisión que se calcularon se generaron a partir de un intercepto cero, es decir, si no teníamos ningún tipo de vegetación, ningún contenido de carbono, hasta cierto tiempo que se tiene un contenido de carbono, se calcula el factor de emisión. En el caso de permanencias, nos fue posible, en este caso de la sexta comunicación, ya tener 2 ciclos de inventario. Entonces, se identificaron los sitios que se mantenían con un tipo de vegetación en un tiempo, con el mismo tipo de vegetación en otro tiempo, y se hizo la comparación de las ganancias que se han tenido en ese periodo para el mismo tipo de vegetación. A partir de eso se calculó el dato de factor de emisión. Por otro lado, se incorporaron factores de emisión, que es el de madera muerta y que consta de árboles muertos, tocones, material leñoso caído y para los de hojarasca, los otros 2 sumideros que no se habían considerado en el anterior reporte. También una de las mejoras metodológicas que se generó y que se vio la necesidad de generar más bien fue el de tratar de administrar esa base de datos. Hace rato les comentaba que después de un mapa, de tener 3 millones de datos en un mapa, debemos de organizarlo de alguna manera y tratar de que esa forma que nosotros estamos organizando también la pueda ser replicada en algún otro momento. Entonces también para la administración de la base de datos y para tener la menor cantidad de errores, se hacen unas tablas de manejo de base de datos, todas en Excel, también para que tengamos la compatibilidad de clasificaciones tanto de INEGI, tanto del BUR como del IPCC, y agrupar de acuerdo al reporte, es decir, nosotros tenemos tanto desglosado toda la cantidad de emisiones como agrupada en las clases de IPCC que reporta. También lo que se hace, se tiene también unas tablas de control de calidad. Aquí lo que se realiza es primero revisar que todos los reportes o todas las tablas, los datos crudos que nos está generando las tablas coincidan con las superficies que estamos generando en los mapas, es decir, se hacen comparaciones tanto de vegetación, tanto de cambios, tanto de superficie total, de tal forma que no se nos esté escapando ningún píxel, ningún dato que tenga que cuantificarse. Todas las superficies deben de patar en todos los reportes. De esta forma también generamos que estas tablas también nosotros las generamos de forma automática. De tal forma que nosotros tengamos, a partir de las tablas de resumen que tenemos ya organizadas por transición, las superficies y los datos de actividad, tratar de asignar el valor de los factores de emisión que previamente se tienen en tablas también al correspondiente, de tal forma que nosotros evitemos la manipulación de datos, el copy-paste o lo que se tenga que hacer para poder evitar ese tipo de errores que se pueden tener. De tal forma que nosotros tenemos sistematizado las tablas y nosotros al momento de generar la matriz podemos ligar o hacer un link entre las tablas y poder generar ya reportes automatizados. Aquí les pongo solamente un ejemplo de lo que es la cuantificación o la metodología para la estimación de emisiones en áreas mapeadas, que se tiene organizado por el uso de suelo inicial, el uso de suelo final,
Aquí es donde se asigna la superficie que se reporta de datos de actividad, el factor de emisión, que se asigna a partir del tipo de vegetación que se tiene, y bueno, igualmente para factores de emisión de biomasa aérea, factores de emisión de raíces, y se hace el cálculo de contenido de carbono, y luego, bueno, se convierte ya a lo que es los gases de CO2 ya cuantificables. Así es como se tiene organizado las tablas, y bueno, de ahí también es como les quiero explicar esta sistematización. Esas son todas las tablas que nosotros tenemos o que nosotros creamos para generar esa cuantificación, de tal forma que se ve más complejo de lo que es, pero bueno, lo tenemos en este cuadrante. Lo que tenemos es las tablas en las que nosotros tenemos la organización de todos los datos de actividad, toda la cuantificación de superficies. Abajo tenemos también las tablas que las tenemos organizadas de acuerdo a los factores de emisión en distintos reservorios. Tenemos las emisiones, que es la tabla que les presenté anteriormente, en donde se cuantifican las emisiones por cada tipo de transición, por cada tipo de vegetación, y otro cuadrante más con un grupo de tablas en las que se tiene el cálculo de emisiones de áreas insesgadas. De tal forma que nosotros tenemos que todos estos datos de actividad, bueno, van a alimentar a cada una de las tablas, tanto de emisiones de áreas mapeadas, emisiones de áreas insesgadas. Igualmente, las tablas que tenemos organizadas ya por tipo de vegetación en las tablas de factores de emisión también se van ligando automáticamente a las tablas de cálculo, de tal forma que nosotros podemos obtener automáticamente ya los cálculos. En el caso del cálculo de áreas insesgadas, bueno, ya me voy muy rápido, esto ya lo vimos, que bueno, se tiene que hacer esta evaluación de mapas para tener más confiabilidad en los datos que se generan, es disminuir el sesgo, no totalmente se elimina el sesgo, pero sí se tiene una mejor certidumbre de los datos que se están generando, y se generan también por tipo de clase. Esta tabla también se las puso Carmen. De acuerdo a la clase que se tiene reporte en la subcategoría de transición, se tiene el cálculo de superficie de áreas insesgadas, además de su incertidumbre asociada a cada uno de estos. De esta manera, utilizando las áreas que se tienen calculadas, las áreas insesgadas, se generan los factores de emisión ponderados. Es decir, estos factores tienen la finalidad primero de generar un factor de emisión por tipo de subcategoría de transición que pide el IPCC. Ponderar de acuerdo a la proporción de superficie que ocupa cada tipo de vegetación para el cual está generado el factor de emisión, y generar un solo factor de emisión, y propagar también las incertidumbres en los factores de emisión, tanto en cada uno de los factores de emisión, porque acuérdense que el factor de emisión está compuesto por varios factores de emisión asociados a cada tipo de vegetación. Además, también calcular una propagación de incertidumbres a las emisiones finales. La forma de que se calcula también se organiza, aquí les pongo un ejemplo solamente de lo que es la subcategoría de tierras forestales que pasan a asentamientos humanos. Se tiene el tipo de vegetación inicial, el tipo de uso al que pasa, se tiene asociada su superficie, además se tiene asociado el factor de emisión, y tenemos acá lo que es el área insesgada que se calculó, de tal forma que primero lo que se hace es calcular un factor de ponderación de acuerdo al tipo de vegetación con respecto al total de área que ocupa la transición. Luego se multiplica el factor de emisión por el factor de ponderación para tener una contribución del factor de ponderación, y calcular la sumatoria, un factor promedio ponderado para toda la transición. Y bueno, además de eso, también se calcula las emisiones de área insesgada o área ajustada con el factor de ponderación que se ha generado, con el área ajustada que se generó también, y se calcula también la incertidumbre de ese dato que se está generando. Es decir, se está propagando tanto el dato del factor de emisión como la incertidumbre del área ajustada. De tal forma que en los resultados nosotros ya podemos tener para cada tipo de transición, en su reservorio correspondiente, podemos tener una incertidumbre, un factor de emisión
la incertidumbre asociada a este factor de emisión, la emisión que corresponde a ese reservorio dentro de esa transición y la incertidumbre asociada a ese factor de emisión. Esto lo tenemos para todas las transiciones en las que aplique el reservorio y tenemos desglosado uno a uno toda esta tabla, de tal forma que nosotros al poder agrupar o al poder reportar, nosotros ya podemos hacer la propagación de incertidumbres de acuerdo a lo que se tenga que estar agrupando. Esta es una de las tablas finales que es la que tenemos y de la que salen esta tabla, por ejemplo, que es la que presentó Osvaldo también. Tenemos una emisión asociada a cada tipo de reservorio, la cantidad de emisión que es, pero además para cada una de estas emisiones que se tienen, tenemos un dato de incertidumbre con el que podemos calcular también el intervalo de confianza para cada emisión, de tal forma que tenemos tanto desagregadas estos factores, estas incertidumbres y estas áreas, y también nosotros podemos realizar las agrupaciones que nosotros creamos necesarias para poder hacer los reportes necesarios, ¿no? Y bueno, esto ya me fui un poco rápido por el problema del tiempo, pero espero que hayan comprendido esta metodología. Bueno, gracias César. Por cuestión de tiempo vamos a dejar, yo creo que nada más espacio para una pregunta, entonces, y después eso ya para continuar con la siguiente sesión. No sé, ¿alguna pregunta para César? Bueno, tal vez mañana van a surgir más preguntas ya que se muestren con más detalle.